El cacao es un árbol de pequeño porte, que requiere de un clima tropical para su desarrollo, cultivándose únicamente en la banda comprendida entre los 20 grados de latitud norte y sur. Originario de América y muy popular entre las civilizaciones precolombinas, el cacao fue más tarde introducido en África y Asia. En la actualidad, solo el 15% del cacao mundial sigue cultivándose en nuestro continente, mientras que África produce el 70% y Asia el 15% restante. A pesar de esta pérdida de protagonismo, América sigue siendo la guardiana de los ejemplares de cacao más puros y buscados por los artesanos chocolateros. El cacao es una planta relativamente frágil, muy sensible a plagas y hongos. Florece casi a lo largo de todo el año y, a diferencia de la mayoría de los árboles, en el cacao las flores solo crecen en el tronco principal y en las ramas mayores. Solo unas pocas llegan a ser polinizadas correctamente, disparando un proceso que durará entre 5 y 6 meses hasta lograr el fruto, listo para su recolección. La cáscara externa del fruto presenta una gran variedad de formas y colores dependiendo de su genotipo y lugar de origen. Dentro, encontramos una pulpa blanca y húmeda, la cual recubre entre 30 y 40 valiosas semillas de cacao. La pulpa tiene un sabor muy agradable y es utilizada en algunas regiones en la elaboración de bebidas alcohólicas. Pero son las semillas las que aportan el verdadero valor al fruto, siendo estas la materia prima principal en la elaboración del chocolate. Si bien existen, genéticamente hablando, miles de subespecies de cacao, se los suele clasificar en 3 grandes grupos de acuerdo a sus características más evidentes. El cacao tipo criollo es el más reconocido entre la chocolatería fina. Es posible que se trate del mismo cacao cultivado miles de años atrás por olmecas, mayas y otras civilizaciones mesoamericanas. Su característica principal es su bajo amargor y suave perfume, que permite desarrollar gustos bien aromáticos, especialmente en chocolates negros. A pesar de sus propiedades tan particulares y deseadas, menos del 5% de la producción mundial es destinada a este varietal, debido principalmente a la fragilidad frente a las pestes y al bajo rendimiento de su planta. Asimismo, esta escasez resulta en un alto costo, motivo por el cual los chocolates fabricados a partir de cacao criollo son sinónimo de exclusividad en los mercados más desarrollados. El cacao tipo forastero es mucho más resistente, y es por eso que abarca aproximadamente el 90% de la producción mundial. Partiendo de este varietal, las grandes multinacionales producen sus chocolates para consumo masivo. Su característica principal es su fuerte amargor, alta astringencia y falta de aroma. Pero dentro de este amplio grupo existen cacaos de clasificación superior, bien fermentado, con los que se pueden obtener chocolates de mayor calidad a los estándares. De ahí la importancia de poder elegir el origen y calidad del grano a utilizar en la elaboración de un chocolate. El cacao tipo trinitario es un híbrido entre el criollo y el forastero. Su origen se remonta al siglo XVIII, en la isla de Trinidad, de ahí su nombre, donde las plantaciones originales de cacao criollo fueran devastadas por desastres naturales y luego reemplazadas por plantas de tipo forastero. Estas últimas terminaron por cruzarse con las sobrevivientes de cacao criollo, dando origen al trinitario, un cacao que conserva en alguna medida ambas características de sus ancestros: cultivo resistente y a la vez grano aromático. Tanto los cacaos criollo como trinitario forman parte del grupo comúnmente conocido como cacao fino o de aroma. A los cacaos tipo forastero, dado su vasta disponibilidad, se los agrupa dentro de lo que se conoce como cacao ordinario o masivo. Sumado al registro varietal, es aún más importante el registro de origen. Cada plantación, por lo general, ha ido sumando a lo largo del tiempo ejemplares de otros lugares, resultando en una combinación y genética propia. Esto, sumado a las características que le aporta el suelo y el clima en donde es cultivado, su terroir, hace que, por ejemplo, forasteros cultivados en distintas zonas tengan características finales muy distintas. Al momento de la cosecha, el fruto es cortado a machete con mucho cuidado de no dañar el nudo que lo une al tronco, ya que por ese mismo brote florecerá nuevamente. Luego de abierta la mazorca, se extrae su interior conteniendo las semillas de cacao envueltas en la pulpa blanca. El cacao en baba,
como comúnmente se lo denomina en este estado, es luego transportado desde las plantaciones hacia las casas, donde es sometido a un proceso de fermentación que varía mucho de lugar en lugar, debido a diferencias en infraestructura y costumbres. Suele ser depositado en cajones de madera y cubierto con hojas de plátano. Alrededor de 3 a 5 días son destinados al fermentado, donde distintos procesos químicos internos son la causa del desarrollo del aroma y gusto que luego aportará el cacao al chocolate. Una mala fermentación no es posible corregirse posteriormente. De ahí la importancia de adquirir cacao tratado en forma responsable en origen. Luego del fermentado, el cacao es secado, preferentemente en forma natural al sol, o en caso de ser necesario en secaderos industriales. De esta forma, el cacao crudo queda listo para ser clasificado y embolsado de acuerdo a las especificaciones del cliente. El cacao. Para la ciencia, Teobroma cacao. Para el esotérico, el regalo de los dioses. Para nosotros, el alma del chocolate. Las bolsas de cacao arriban a la fábrica donde son almacenadas en depósitos con humedad y temperatura controladas. En una primera etapa de fabricación se busca transformar el cacao en sus 3 derivados más importantes. El cacao es inicialmente tostado bajo controles estrictos de tiempo y temperatura. Un tostador de tambor tradicional puede llevar entre 20 y 30 minutos para procesar unos 200 kilos de granos de cacao. En este paso de máxima importancia, que define el gusto y aroma que posteriormente resaltará en el chocolate, interviene la experiencia del artesano que debe manejar el proceso en función del tipo de cacao de partida y de las condiciones ambientales existentes en el momento del tostado. Más adelante, el cacao tostado es descascarillado. En la descascarilladora, compuesta por un conjunto de zarandas y extractores de aire, la cascarilla vuela separándose el resto del grano, evitando así que forme parte del futuro chocolate. Sin embargo, sí es utilizada en algunas regiones de la Patagonia como infusión en leche hirviendo, práctica importada por inmigrantes galeses. Alternativamente se usa como abono en el cultivo de champiñón o simplemente como colchón antimaleza en jardines y parques. El interior del grano ya partido, o nib de cacao, como comúnmente se lo conoce, se somete a un proceso de molienda. El aumento de temperatura en el molino ayuda a que se desprenda el alto contenido de grasa presente en el cacao, obteniendo así la pasta, masa o licor de cacao, el primero de los derivados buscados. A esta pasta de cacao se la puede prensar para obtener 2 subproductos. Por un lado escurre la materia grasa o manteca de cacao y por el otro se reciben los sólidos en forma de torta de cacao, que usualmente continúa reteniendo entre un 10 y un 12% de manteca de cacao. Estos sólidos, sometidos a una molienda fina, se convierten en cacao en polvo, ingrediente muy común en la pastelería tradicional. De esta forma se obtienen los 3 principales derivados de cacao: la pasta de cacao, la manteca de cacao y el cacao en polvo. Es importante mencionar que, actualmente, la mayoría de los fabricantes de chocolate, presionados por mayor productividad y rentabilidad, no realizan esta primera etapa del proceso, adquiriendo los 3 derivados de cacao directamente a grandes procesadores multinacionales. En cambio, en Fénix, creemos en la importancia de partir desde una cuidadosa selección del grano de cacao, controlando calidad, genotipo y origen. Esto se suma a la necesidad de un tostado óptimo y personalizado como clave para el correcto desarrollo de aromas en un chocolate superior. Se inicia así la segunda etapa, tratándose esta del proceso de fabricación del chocolate propiamente dicho. Los principales ingredientes se unen inicialmente en un mezclado. Variarán las fórmulas dependiendo del producto a fabricar. En los chocolates negros solo se utiliza la pasta de cacao y el azúcar en una proporción que determinará el tipo de cobertura obtenida. Dulce, semiamarga o amarga a medida que se aumenta la proporción de cacao sobre la de azúcar. Para la preparación del chocolate con leche se le suma leche en polvo a los ingredientes anteriores. En el caso del chocolate blanco no se utiliza la masa de cacao, mezclando solamente la manteca de cacao, el azúcar y la leche en polvo.
La mezcla inicial es luego procesada en refinadoras de 5 cilindros con el objetivo de afinar la masa, de tal forma que el chocolate obtenido sea suave al paladar. El chocolate va subiendo de rodillo a rodillo por diferencias de velocidad, pasando a través de ranuras cada vez más estrechas. Al final del último cilindro, el chocolate es recogido por una cuchilla. Con el refinado se evita la sensación de arenosidad que de otra forma sería fácilmente percibida al degustarlo. El chocolate refinado es luego depositado en tanques comúnmente llamados concas, donde es sometido a un batido intenso durante aproximadamente 24 horas. En este proceso de concado, se busca por un lado redondear las diminutas partículas ya refinadas y adicionalmente extraer los componentes volátiles no deseables. Se trata principalmente de ácidos provenientes del cacao que es necesario eliminar para revelar los verdaderos sabores y aromas que resaltarán en el chocolate final. En estado líquido, el chocolate terminado debe ser templado para poder darle la forma sólida deseada. Esto es necesario ya que su componente graso principal, la manteca de cacao, es una grasa poliforme que necesita ser cristalizada bajo un solo estado para mantener la estabilidad del color, brillo y dureza del chocolate. Es por eso que mediante un proceso de enfriado homogéneo, se reduce la temperatura del chocolate hasta unos 27 grados centígrados, elevándola luego hasta unos 29 o 30 grados, dejándola lista para ser moldeada. El chocolate templado es luego dosificado en distintas formas. Tradicionalmente, la cobertura de chocolate industrial es moldeada en panes que parten desde el medio kilo hasta los 5 kilos. Alternativamente se suele dosificar en gotas o tiras finas, siendo esta presentación más conveniente para el cliente industrial que requiera rapidez en la fusión del chocolate adquirido. Luego de moldeado o dosificado el chocolate, es enfriado en túneles refrigerados a temperaturas que varían desde los 15 a los 5 grados para lograr el estado sólido. Siendo de las pocas fábricas que preservan este tradicional método de producción, en Fénix creemos que cada uno de estos procesos es clave para la obtención de un auténtico chocolate y que la sustitución de los mismos por métodos más económicamente eficientes va en detrimento de la calidad y la singularidad de cada chocolate.